¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Fronteras, aquí en la pantalla de TV Ciudad, para seguir como todos los domingos abordando los temas internacionales y tratando de entender el complejo mundo que nos rodea. Hoy con dos realidades bien distintas aquí en el continente. La primera de ellas tiene que ver con Colombia, porque ya van 9 meses desde que asumió el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en ese país en agosto del 2022, que marcaron un punto de inflexión en la historia de Colombia, porque después de 214 años, un presidente y una vicepresidenta de izquierda llegaban al poder. Hay un compromiso enorme que tiene este gobierno de enfrentar un país con muchas complejidades y problemas, como la violencia, la corrupción, la desigualdad, y que ha enfrentado además en las últimas semanas una crisis política interna, llevando al presidente a reestructurar su gobierno, a cambiar parte de su gabinete y sus alianzas políticas, un acuerdo de paz con los grupos armados que tiene múltiples problemas, y como si todo esto fuera poco, algunos amagues de golpe de Estado, por lo menos en la intención de algunos militares. De todo eso vamos a estar hablando hoy aquí en este programa. Muchísimos temas, naturalmente, rodean a este nuevo gobierno colombiano y que tienen que ver con la realidad de ese país para analizar lo que está pasando en Colombia, el estado del gobierno, su futuro político, los desafíos que tiene por delante. Recibimos nuevamente en este programa a la historiadora colombiana Ivonne Calderón. Ivonne, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Gracias, Alejandro. Encantada. Han pasado muchísimas cosas. El gobierno se encuentra atravesando una crisis política que se suma a los complejos retos que debe enfrentar Gustavo Petro, como la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia generalizada y la desigualdad. En este contexto, semanas atrás, Petro renovó parte de su gabinete en una segunda crisis, porque ya había tenido una un poco más pequeña, probablemente a comienzos de año, y en los últimos días ha denunciado conspiraciones para un golpe de Estado en su país. A casi 9 meses de asumir la presidencia, Gustavo Petro ha enfrentado varios escenarios, tanto a nivel doméstico como internacional, para intentar llevar adelante sus proyectos y promesas electorales, algo que ha planteado escenarios complejos para un presidente que tiene entre sus múltiples desafíos ser el primer mandatario de izquierda que gobierna su país. La brecha social, económica y política de un país multicultural marcado por una sociedad multiétnica, donde priman el racismo, el clasismo, la desigualdad y la impunidad, forman parte de una histórica problemática que ningún gobierno ha logrado encauzar con éxito en un contexto de violencia en el que están presentes el narcotráfico, los grupos armados, la delincuencia común y los intereses foráneos de un país extremadamente rico en recursos naturales. En este periodo, Petro ha enfrentado 2 crisis de gobierno, con cambios de ministros y funcionarios, en medio de un escenario marcado por desafíos económicos, sociales, políticos y culturales, con el gran telón de fondo de lograr la paz en un país marcado por los conflictos internos, mantener un frágil y dificultoso acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC y tratar de lograr acuerdos similares con guerrillas activas, como el Ejército de Liberación Nacional o grupos paramilitares de derecha y organizaciones criminales como el Clan del Golfo. La política internacional de Petro, además de intentar alinearse con el nuevo ciclo progresista que encaminan los países más poderosos de la región, tiene la intención de jugar un rol activo en la construcción y reorganización de organismos regionales como la UNASUR o la CELAC y mediar en situaciones de inestabilidad y confrontación como la de Venezuela, prestando su país y buenos oficios para establecer puentes entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Venezuela, con quien Petro restableció inmediatamente relaciones diplomáticas y comerciales, ni bien asumió, es un capítulo especial para el mandatario, en función del histórico derrotero de 2 pueblos hermanos que conviven y comparten nexos culturales, sociales y políticos, además de la profunda relación comercial, todos ellos aspectos que se vieron marginados por el cierre de fronteras y los enfrentamientos del gobierno del expresidente Iván Duque y el gobierno venezolano.
Debo confesar que cuando comenzamos a armar este programa, Ivonne, todavía no sabíamos lo que en las últimas horas, o no había ocurrido lo que en las últimas horas, que fue por un lado una manifestación importante en Bogotá de parte de ex militares que han formado parte en distintas épocas de las Fuerzas Armadas y policiales en el combate contra la guerrilla, y también esta afirmación cuasi temeraria que dio en un programa de radio el coronel Marulanda, dando a entender que existirían condiciones, por lo menos la voluntad de muchos de esos ex militares y tal vez otros estamentos, de desestabilizar al gobierno de Petro, e incluso citó el caso del presidente Pedro Castillo y la realidad peruana. Vamos a comenzar por lo último. Sí, la verdad es que minuto a minuto van saliendo cosas que están aconteciendo todo el tiempo en la realidad política colombiana. Es como instantáneo, ¿no? Va saliendo, va saliendo. Y esto que pasó es de las cosas más complejas, yo creo, porque aquí hay una intención golpista, aquí hay una amenaza a la democracia que se suma a otras resistencias que está teniendo el gobierno del Pacto Histórico, pero que esta quizá es la que tiene, por decirlo, mayor violencia en sus palabras, ¿no? Una agresión directa al gobierno de Petro a través de la violencia, ¿no? A través de la incitación al golpe, citando el caso de Perú, como lo has mencionado, y que pone, sinceramente pone en riesgo realmente la institucionalidad y el juego democrático que hasta ahora se ha tratado de llevar de una manera tranquila, pacífica, por la vía del diálogo. Pero yo pienso que esto es algo que más o menos se podía intuir en el escenario actual, que desde que el gobierno de Petro empezó a gobernar se temía que esto sucediera en el momento en que cambió la cúpula militar, con una visión muy diferente de las fuerzas militares, intentando humanizarlas, intentando purgarlas y sacar de allí todos los elementos que habían estado involucrados en el pasado con falsos positivos durante los gobiernos de Uribe, en el gobierno de Iván Duque, intentando hacer que la fuerza pública en Colombia tenga un rol diferente. En el momento en que pasó eso, enseguida vinieron las confrontaciones con un sector, vamos a decir, un poco más beligerante, si se quiere, cercano a la ultraderecha colombiana, que, bueno, que no ha tardado en manifestarse, como bien lo hizo en el día de ayer el sargento Marulanda. Eso le reclamaban, ¿no? Justamente esos ex militares, una especie de flexibilización de los criterios de las Fuerzas Armadas. Y lo que sorprende además es que Marulanda lo plantea, qué paradójico el apellido, ¿no?, de este hombre, sí, pero lo plantea a viva voz y en un medio público sin ningún resquemor. Sin ningún temor, salió a decirlo, como lo pudieron escuchar alrededor del mundo, gracias a la magia de las redes sociales, ¿no?, en donde hay una instantaneidad que es impresionante. Sale, hace estas declaraciones sin temor, en un momento en el que además la prensa en Colombia está reclamando libertad de prensa. ¿Por qué? Porque el presidente Petro ha salido a decir que, bueno, que la prensa sí realmente se ha ido lance en ristre contra su gobierno, intentando manipular ciertas situaciones que han acontecido en los últimos días para de alguna manera golpear a nivel de la opinión su mandato. Entonces sale el sargento retirado, sale a hacer estas declaraciones y afortunadamente inmediatamente después, en la tarde más o menos, ya en el mismo medio, otro periodista intenta llevar las cosas por otro lado, que es pedirle que haga la aclaración de lo que acaba hace unas horas atrás de mencionar en esa misma estación de radio, para que se retracte o para que aclare de qué se trata lo que está mencionando, porque realmente prendió las alarmas del gobierno de Colombia, por lo menos de este sector que está gobernando, del pacto, y realmente también de la ciudadanía, porque se empieza a sentir ese temor de, bueno, ¿será que va a haber un golpe de Estado en Colombia? A ver, Colombia también ha tenido experiencias golpistas, y quiero con esto hacer un enlace histórico con el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con el que Gustavo Petro ha querido mantener una conexión en ese prolongado tiempo que separa los dos mandatos, que es la revolución en marcha de López Pumarejo y este gobierno que sería el gobierno del cambio de Petro.
También en su momento, en el segundo mandato de López Pumarejo, se le intentó dar un golpe de Estado y Petro siempre ha hecho esa conexión, entonces me parece bueno mencionar que a ver, que no es una cosa imposible, que puede darse, pero que realmente, bueno, asusta un montón, ¿no? No hay que dejar de lado a los estamentos más ultras que existen en Colombia, que todos conocemos, que seguramente no deben estar muy quietos a esta altura. Pero esto se da en un contexto, además, de una crisis de gobierno de Gustavo Petro, que tuvo que ver con el recambio de algunos ministros. Hablemos un poco de esa crisis que se generó a nivel político y que de alguna manera también sorprendió un poco, por lo menos desde afuera, porque si bien había habido algunos cambios allí por el mes de enero, estos cambios que fueron muy numerosos hablan de una crisis profunda. ¿Por qué se genera esta crisis en el gobierno? Sí, yo pienso que, a ver, lo que está sucediendo era un poco también predecible. El gobierno de Petro o ese programa de campaña del Pacto Histórico sabía que necesitaba hacer ciertas alianzas estratégicas con partidos tradicionales que no siempre resultan bien. ¿Por qué? Porque, bueno, son alianzas con partidos como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, que son partidos que tienen particulares intereses adentro del Congreso y en toda la actividad política, muy disímiles con los intereses que tiene el gobierno del pacto, que como se acaba de ver en el tape, pues son intereses buscando mejorar las condiciones sociales de un país que está en una pobreza tremenda. Entonces creo que por ahí va un poco para entender que en algún momento se iba a generar esa ruptura de una visión que quiere generar una transformación profunda frente a unos sectores que querían continuar en el poder, por supuesto, no querían soltarlo, pero que no están dispuestos a hacer esos cambios profundos. Entonces, esas dos posturas políticas tan diversas se sienten y eran más o menos predecibles, ¿no? ¿Qué pasa? Que el gabinete de Petro tenía, por supuesto, elementos como cuotas de los partidos tradicionales que te he mencionado y que sí querían ayudar en la gestión de ciertas transformaciones, pero no de la manera profunda en la que el gobierno de Petro desea hacerlo. Es el caso de la reforma laboral, el caso de la reforma a la salud, que ha sido el gran parteaguas, o vamos a decir en términos de nuestra historia republicana, el florero de Llorente, que fue el que generó todo el proceso de independencia, ¿no? Como elemento, ha sido el florero de Llorente en Colombia, la reforma a la salud. Ha levantado oposición de sectores que tienen muchísimo dinero y capitales puestos en una salud totalmente privatizada. La reforma agraria, que implica la entrega de tierras a campesinos, ha generado resistencia de esos sectores que también, bueno, dentro de ellos hay sectores ganaderos, latifundistas. O sea, era muy complejo que se generara realmente un diálogo, ¿no? Y bueno, y una alianza programática, pero más que electoral, ¿no? Ese estado de cosas lo fueron generando, de hecho, los conservadores y los liberales durante sus alternancias en el gobierno. Así que... Totalmente. O sea, esto es un reflujo de situaciones que estuvieron, digamos, como álgidas en el pasado de la Colombia contemporánea, para hablar del siglo pasado, el siglo XX, condiciones precarias de una sociedad que ya en ese momento vivía situaciones complejas, de pobreza, etcétera, y como no quedaron resueltas, hoy intenta ser transformadas en el gobierno de Petro, con toda la dificultad que eso implica al tener partidos tradicionales y al no tener mayorías absolutas en el Congreso. ¿Y ahora en qué se respalda Petro? Porque sale esta gente, ¿quiénes apoyan a Petro en ese contexto? Por lo menos acompañarlo en estas transformaciones que, como bien tú decías, tiene que ver con reformas laborales, de salud, de pensiones, temas muy sensibles, sobre todo para los sectores más poderosos. Sí, temas muy sensibles. El tema de tierras es muy sensible, además porque estuvo acordado estuvo señalado en el acuerdo de paz que se hizo con la exguerrilla de la FARC. Tema salud, que es muy complejo porque en Colombia la salud está privatizada, totalmente comercializado el servicio. El tema laboral, buscando mejor contratación, mejores salarios. Tan complejo que Petro decidió que para que este gobierno de una izquierda reformista, si queremos ponerle de alguna manera una etiqueta, intenta finalmente llevar a cabo cambiando el gabinete por personas que han estado cercanas a la carrera política de Petro y que estuvieron cercanos en su mandato en la alcaldía de Bogotá. Entonces, la estrategia ha sido sacar a esos sectores de una manera, es una pulseada política, si se quiere, decir, ustedes no quieren apoyar las reformas y ahí hay una tensión tenaz, ustedes no quieren apoyar, entonces voy a traer para acá personas que han estado a lo largo de mi recorrido político y ellos
si no son igual, no tienen el mismo peso, digamos, que tenían figuras como Cecilia López en la cartera del Ministerio de Agricultura, sí por lo menos intenten encauzar los esfuerzos hacia el cumplimiento de la reforma. Es un tema que no es nada fácil. ¿A ti no te sorprende? Porque en aquel programa especial que hicimos, que tú estuviste presente en la asunción de Petro, hablaba justamente de que el reto más grande era poder llevar adelante esas transformaciones. Sí, sí, realmente, porque son transformaciones, como te digo, que vienen de muchísimas décadas atrás. Cuando te dice la relación... ¿Las esperabas ahora estos problemas o los esperabas más adelante? Yo realmente, si tú me preguntas, si soy honesta, lo esperaba desde el primer día. Ajá. ¿Por qué? Porque es que en Colombia es muy complejo gobernar con partidos que están anquilosados al poder y que no quieren dar el brazo a torcer en nada. Como te digo, programas reformistas que vienen de décadas, estoy hablándote de más de 80 años, que han intentado hacerse con ese gobierno de Revolución en Marcha y que no prosperaron. El primer gran intento de reforma agraria en Colombia fue la Ley 200 de 1936, del gobierno de la Revolución en Marcha, Alfonso López Pumarejo. No se hizo. Excelente propuesta, pero no se hizo. Entonces, en Colombia han quedado, hay una deuda histórica, digamos, y han quedado postergadas grandes reformas que realmente no han tenido la voluntad, o ciertos sectores no han tenido la voluntad política de llevarlas a cabo. Era esperable que cuando asumiera Petro esto iba a suceder, ¿no? Entonces, creo que a mí no me tomó por sorpresa, pero no creí que realmente tan rápido, pero bueno. En una entrevista en el diario El País de Madrid que se publicó recientemente, el presidente Petro decía que, o reconocía que el cambio era más difícil de lo que pensaba, y lamentaba en esa misma nota la falta de respaldo popular para desarrollar cambios estructurales. Y eso es una realidad también, es decir, la gente en la calle, la gente apoyando. Llama la atención que luego de un proceso de levantamiento social como del que ya hablamos incluso aquí, que tuvo todos los episodios que conocemos el año pasado, con muchísimas muertes, con muchísima represión, cuando llega alguien que pretende promover cambios, en el acierto, con errores o en lo que sea, no tiene el respaldo que uno podría suponer iba a tener en base a eso que vimos todos, ¿no? Un verdadero levantamiento contra el estado de cosas que tenía Colombia. Sí, y tu pregunta va un poco hacia en la línea de si hay una falta de respaldo popular. Yo pienso que es un caudal de reformas que Petro, digamos, planteó leyendo la protesta social del 2019 y 2021 como la solución esperada por esos ciudadanos en la calle, ¿no? Y a veces yo creo que la lectura de esas protestas sociales no se hacen de una manera correcta o acertada. Hoy escuchaba a los jóvenes de la primera línea, por ejemplo, que fueron estos jóvenes que, a imitación de la experiencia chilena, de las protestas chilenas, quisieron pararse al frente de los escuadrones de seguridad en Colombia para enfrentar la violencia estatal, ¿no? Y ellos decían que no sentían que Petro estuviera cumpliendo un poco con las exigencias de la gente en las calles. Bueno, eso a mí digamos, me generó ciertas dudas porque el reclamo de ellos fundamental era la gente que protestó y que fue puesta en prisión todavía no ha salido de las cárceles, que fue, digamos, algo que Petro prometió cuando asumió el poder. Pero es que no es sencillo. No es sencillo sacar a 300 jóvenes de las cárceles porque en todo caso tengamos en cuenta que estamos hablando de división de poderes y que no se puede hacer por decretazo que el presidente exija que salga la gente a la calle. Entonces, esa es una, digamos, de las patas de esa aparente resistencia de la gente o esa falta de respaldo de la gente. Pero si tú me preguntas, en general, pese a que los medios de comunicación han hecho una campaña tremendísima en contra del gobierno de Petro, medios en donde además hay unos capitales privados importantes, en todo caso la gente que votó por Petro, la gente que decidió apoyarlo desde el día 1, me parece que sí da muestra en todo caso de una manifestación, de un acercamiento y de un respaldo popular. Y eso se vio en el balconazo del 1 de mayo pasado, en donde más de 10.000 personas se reunieron en la Plaza de Bolívar para manifestarle su apoyo al gobierno de Petro. Vamos a ver qué respuesta dan a esto con lo que comenzábamos el programa. Hablaste de la independencia de poderes y Petro ha tenido bravos enfrentamientos con la Suprema Corte, con los jueces principales. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo es ese enfrentamiento que tiene Petro con las élites judiciales? Sí, mira, el actual fiscal
de Colombia fue puesto por el expresidente Iván Duque. Por supuesto, respondiendo a los intereses de Iván Duque, y no solo de Iván Duque, sino de lo que representaba Iván Duque, que es el uribismo, ¿no? Con ese fiscal, particularmente, como se vio en la semana pasada, se generó un rifirrafe tremendo, porque hay allí unas cosas que no se han esclarecido del todo y tiene que ver con el Clan del Golfo, con algunos asesinatos que no fueron detenidos a tiempo y que el presidente Petro inmediatamente salió a reclamar claridad, un poco la aclaración de qué había pasado con eso, por qué no se volvió a hablar del caso. Y allí se dio esa tensión, ¿no? Se dio la tensión entre el fiscal y Petro cuando Petro dijo que él era el jefe, ¿no?, del fiscal de la nación y que por lo tanto tenía derecho a saber lo que se estaba haciendo adentro de la fiscalía. Inmediatamente, por supuesto, Petro se equivocó, dijo algo en medio de la calentura, en medio de la tensión que hay ya muy evidente entre todos los poderes y dijo algo que no es cierto, porque en realidad Petro no es el jefe del fiscal de la nación. Sin embargo, lo que hizo el fiscal, y es un poco como se fue generando esta tensión y se fue convirtiendo en una bola de nieve, el fiscal dijo que su vida estaba en riesgo, que había una amenaza a la democracia, y realmente pues no es así. Simplemente hubo una tensión compleja y una equivocación de parte de Petro que luego salió a retractarse, pero el fiscal inmediatamente con eso hizo toda una cortina de humo para tapar un poco todo lo otro que está detrás y que no se ha esclarecido, ¿no? Me parece. Y ese es otro capítulo, el proceso de paz, las alternancias, las marchas y contramarchas, el Ejército de Liberación Nacional que dice que no, el gobierno dice que sí, la situación del Clan del Golfo, que es un grupo narco-paramilitar como algunos lo llaman. Está complicada la cosa en ese acuerdo, ¿no? Está complicada. A ver, con el Ejército de Liberación Nacional se han intentado hacer acercamientos, pero bueno, ellos no han respetado el cese al fuego también, o sea que ellos también han seguido ejerciendo la violencia en las zonas rurales. Y por otro lado, la paz total, pensémoslo, es una gran ambición del gobierno de Petro, un proyecto muy, muy, muy ambicioso que se sabía que iba a tener grandes reveses. Y creo que eso está quedando claro, no solamente con lo que pasa con el ELN, sino con lo que pasa con las disidencias de la FARC y con lo que pasa con los otros grupos, los famosos grupos organizados. Los paramilitares de derecha. Exactamente. Las autodefensas. ¿Por qué? Porque hay detrás de todo eso un negocio gigantesco de narcotráfico. Ellos dicen que quieren negociar con el gobierno y que quieren llegar a acuerdos. Adentro del Congreso hay resistencias porque se dice que lo que Petro quiere hacer es negociar con narcotraficantes cuando se propuso la ley de sometimiento para negociar con esos grupos que no tienen un carácter político y eso ha generado muchísima resistencia en el Congreso. Vamos a decir que el Congreso se opone a muchísimas de las propuestas del gobierno de Petro. Las fuerzas militares, por otro lado, hacen resistencia, como lo acabas de mencionar al comienzo del programa. Por otro lado, tenemos resistencias externas en el papel que está queriendo jugar Petro a nivel local. Entonces, son muchas cosas que van generando como problemáticas a la hora de seguir avanzando. Articular acuerdos de paz con los paramilitares de derecha, con las guerrillas de izquierda, con los narcotraficantes, no es fácil. Esa es la paz total, ¿no? Muy ambicioso. Me queda poquito tiempo, Ivonne, pero no quiero dejar pasar de preguntarte de la relación con Venezuela. Petro inmediatamente abrió las fronteras. Es obvio que dos países como Venezuela y Colombia no pueden tener sus fronteras cortadas porque son países que conviven. Hay un mundo común en la frontera de los dos lados, pero además ha mediado en el conflicto entre el gobierno venezolano y la oposición. ¿Cómo se ve eso desde Colombia? ¿Cómo ves ese proceso en el que, como si no tuviera pocos líos, Petro también se ha metido en ese, más allá de que había que abrir las fronteras, eso es indudable, pero además mediar en el propio conflicto interno político venezolano? Sí, yo pienso que esta fue una decisión como apresurada. Yo creo, y antes de hablar de esto de Venezuela menciono brevemente, yo creo que es que el gobierno de Petro tiene tantas pretensiones de mejorar las condiciones sociales en Colombia que ha dado pasos en falso. Siento que se ha apresurado demasiado, no solo con la cantidad de reformas que ha querido todas ponerlas en marcha, sino con esto. Y es, ¿por qué querer asumir un rol de liderazgo local sabiendo todo lo otro que está sucediendo internamente en el país? Lo cierto es que sí, Petro quiere jugar un rol, un liderazgo local y te voy a decir si se quiere global, cuando pretende o propone una agenda climática distinta, ¿no? O una forma de acercarse al problema climático distinto. La ONU, por ejemplo. Exactamente. Pero no solo entonces eso, sino también en lo local, ver cómo se resuelve no solo la apertura de una frontera que va a generar un intercambio comercial importante del que viven muchas personas en la frontera, que es una gran extensión territorial,
sino también para resolver problemas de violencia, porque hay grupos, de estos grupos con los que se pretende negociar la paz total, que hacen presencia en la frontera con Venezuela. Sí, muy porosa, miles de kilómetros. Muy porosa, y son miles de kilómetros. Entonces creo que es una intención de querer hacer esos ajustes, pero también de asumir un liderazgo local. Yo siento que Petro cree quizá que tiene la obligación de ser el que logre mediar en estas situaciones, en este caso particular del proceso político venezolano, que ya México lo viene haciendo, que se ha detenido, pero que Colombia me parece como que quiere asumir, por lo menos este gobierno quiere asumir como una bandera propia. Y yo no sé si sea tan positivo, porque adentro hay muchísimas críticas a eso y porque desde afuera un poco se plantea que Maduro no quiere dar el brazo a torcer con las elecciones. Habrá que verlo. De hecho, en la cumbre que se hizo en días pasados en Colombia sobre el proceso político en Venezuela, no se sacó nada realmente provechoso de allí, porque hay unas exigencias de parte de Maduro y por otro lado unas pretensiones de elecciones urgentes, entonces es muy complejo. Un escenario realmente complejo, Sí. el que le espera a Petro. Ojalá que en nuestro próximo encuentro hablemos de cosas más gratas, Ojalá. pero por ahora venimos con un escenario bastante conflictivo y ojalá que bueno, se puedan ir solucionando las cosas. Ivonne Calderón, Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos con nuestro analista Álvaro Padrón para seguir profundizando en el tema Colombia y meternos un poco también en lo que está pasando en Chile. Ya volvemos. Continuamos compartiendo Sin Fronteras con un tema realmente, o dos temas muy actuales aquí en Latinoamérica. Hablábamos de Colombia, también vamos a estar hablando de Chile, pero recibimos a Álvaro Padrón, nuestro analista, para seguir profundizando. Álvaro, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Temas complejos cualquiera de los dos, Sí, ¿no? la situación de los países, ¿no? De los dos. Pero al mismo tiempo, bueno, es la idea de nuestro programa y en particular de esta mesa, ¿no? Tratar de mirar ahora, de alguna manera, el desempeño de la política internacional de estos dos países. Porque lo que acaba de hacer Ivonne con una profundidad enorme es los dilemas internos, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando Juan Pablo hable de Chile, seguramente también, con todo lo que ha significado el proceso constitucional. Pero yo diría que en ambos países hay que tener muy en cuenta, en primer lugar, las cuestiones que los unen, ¿no? Son dos países de América Latina, de Sudamérica, son dos países del área andina, ¿no? Que en general a nosotros nos cuesta identificar porque estamos tan acostumbrados a pensar el cono sur y sin embargo esa región andina que tiene además una historia de integración importante, el Pacto Andino, lo que luego se llamó la Comunidad Andina, fue la primera experiencia de integración profunda en América Latina y tenía justamente como liderazgos a Colombia y Chile. Entonces hay historia en común, pero hay algo particular en común que yo creo que tiene que ver con la novedad. Y por eso es tan desafiante y por eso es tan particular que hayamos elegido estos dos países. Siendo realidades diferentes. Son diferentes, pero fíjate todo lo que acabo de decir que los hace similares. Pero lo más importante en la coyuntura actual que los hace similares es la novedad. Es el hecho de que son dos gobiernos que de alguna manera traen algo nuevo. El colombiano ni que hablar, porque son 214, creo que decían, ¿no? Años que por primera vez un gobierno en Colombia, un gobierno de izquierda gana las elecciones en Colombia. Y en el caso de Chile también la novedad de una izquierda más joven que cuestionó no solo a sectores conservadores, sino también a la centroizquierda, que viene después del estallido. Es decir, en ambos casos hay un enorme peso yo diría, de novedad y de expectativa. En ambos casos después de un estallido. En ambos casos después de un estallido. O sea, son muchas las similitudes y cuando veas un poco el caso chileno en el próximo bloque y lo compares con lo que hablabas con Ivonne, también vas a ver esa presión de la expectativa, ¿no? Esa idea de que todo el tiempo se los compara con lo que se esperaba de ellos, porque de alguna manera anunciaban y muchos plantearon que había mucha cosa nueva, ¿no? Y que por lo tanto todo eso uno esperaba que se desarrollara y entre la expectativa y lo que luego ocurre siempre hay muchos problemas, ¿no? Entonces, creo que mencionabas tú que Petro ha dicho más de una vez, pensé que algunas reformas me iban a resultar más fácil. Yo te repito, creo que donde hay un componente que une a estos dos países
y que ya los está uniendo en la práctica, no solo en el análisis, es la política internacional. Sí, cuando hicimos el programa de Colombia especial que recordábamos recién, vos decías que no habías escuchado un discurso de Asunción que le diera tanta importancia a la política internacional. ¿Se cumplió esto o ha podido cumplirlo Petro? Sabés que sí, yo creo que más de lo que se podía pensar, porque, a ver, por un lado, acabamos de escuchar una agenda de complejidades nacionales que hasta tienen titulares de golpe de Estado, ¿no? O sea que me hace acordar mucho a Brasil eso, ¿eh? Y fíjate esto que para mí es una reflexión que también conecta con Lula. La política internacional para estos dos líderes, Petro y Lula, para estos dos países, se ha vuelto también política doméstica. Es decir, de alguna manera la política internacional la enganchan de tal manera que, por un lado, les permite resolver temas, incluso locales, pero que solo pueden ser resueltos con una escala internacional, pero también les da rédito político. Es decir, esa visibilidad internacional, esa forma de hacer política internacional funciona para el mercado interno, funciona para la política nacional. Y esto hay que pensarlo, porque últimamente en nuestro país hay como una disociación de esas cosas y sin embargo cada vez la política internacional se mete más en la política doméstica, en la política nacional. Y estos dos líderes, estos dos países lo están usando mucho. Repito, en parte porque los temas los obligan. No podés hablar del tema droga en Colombia sin tener una mirada internacional, no podés hablar de medio ambiente, no podés hablar de la paz. Lo mismo le pasa a Lula, pero Lula aumenta la apuesta y él toma iniciativas a escala planetaria. Entonces, yo creo que esto demuestra que en vez de, frente a situaciones complejas nacionales, encerrarse, hacen al revés. Toman la iniciativa de viajar, que durante mucho tiempo se veía como una contradicción. Si tenés problemas nacionales, no viajes. Si tenés problemas tan graves, quédate, atendelos. Bueno, aquí hay como un juego que demuestra que la política internacional empieza a ser también una herramienta valiosa para, de alguna manera, el desempeño político nacional. A excepción de López Obrador, que se mete en la política internacional pero no sale de México. Es un caso absolutamente al revés y tiene esa característica. Pero usa un canciller que además tiene vocación de presidente, de hecho va a renunciar en breve para ser candidato a presidente, que justamente cubre esa dimensión y pone a México en el mundo como no puede ser de otra manera. Y muy respetado por lo que uno puede ver por sus colegas. Vamos a lo de Chile. Si te quedó algo, Álvaro, me decís con respecto a esto. Una sí. cosa de Colombia, ¿no? Porque vos me planteabas lo del discurso de Petro. Sí. Pero el discurso de Petro está cargado de propuestas, ¿no? En la Asunción. Y yo te diría también el discurso de Naciones Unidas, ¿no? Le dijiste a Ivonne en un momento como referencia, y yo te digo, probablemente después del discurso de Asunción, que yo decía de haber sido el que tenía más temas internacionales que yo he escuchado, en Naciones Unidas él desarrolló ya esos temas, ¿no? Hablo del cambio climático. En primer lugar, y yo creo que ahí hay un asunto fuerte. Él habla de la Amazonia, es el primero que pone con tanta fuerza ese término, que nos vamos a empezar a acostumbrar a mencionarlo mucho en América Latina. Acusa a los países desarrollados de estar destruyéndola, o sea, da vuelta ese discurso que tiene el norte, entre otros Macron, ¿no? Que lo usaba mucho para Bolsonaro, de decir, son ustedes los que están haciendo mal estas cosas. Bueno, Petro le contesta diciendo los que son responsables son allí en el norte. Tiene una frase fantástica, ¿no? La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. Eso se lo dijo en la cara a todos los presidentes que estaban en Naciones Unidas. Mi país no les interesa, sino para arrojarle veneno a sus selvas, llevarse a sus hombres presos y arrojar a sus mujeres a la exclusión. Llevarse a sus hombres presos ya hace el enganche con el tema de la droga, ¿no? Y el narcotráfico. Y les dice... Y las extradiciones. Sí, yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. O sea, pone el tema de la guerra y el tema de las drogas también en la cancha del otro lado, guerra que se inició con ese término, ¿no? Guerra a las drogas, 1971, en la sesión del Congreso norteamericano. Y termina diciéndoles algo increíble, ¿no? ¿Quieren menos drogas? Naciones Unidas, repito, en pleno discurso, piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. Un poco lo decía Ivonne, ¿no? De alguna manera Petro se para en la cancha global diciendo, nosotros tenemos algo que decir
y nuestros temas internos, que en principio siempre se vieron como problemas de Colombia, a resolver por Colombia, aunque en fin, al final todos influían dentro de Colombia con eso, ni que hablar Estados Unidos, y que hablar. Se habla siempre de las bases, etcétera. Bueno, él dice, no, los problemas son también de ustedes, las soluciones también tienen que venir de ustedes, y yo creo que esto, repito, tiene mucho que ver con la capacidad de influir en política internacional que tiene Petro. Vamos a Chile, Álvaro, que va a ser el tema del próximo bloque. El proceso constitucional parece ser solamente un asunto interno. ¿Es así? ¿Esto tiene un efecto? ¿Cómo influye en la región? Es un asunto interno, no cabe duda, hipercomplejo, ya lo vas a hablar seguramente con Juan Pablo, pero es parte de una mirada internacional, porque yo siempre digo que Chile fue un modelo, y si fue un modelo para copiar, sobre todo con el modelo neoliberal, ¿no? Nace en Chile, algunas de las prácticas políticas que tuvieron que ver además con la dictadura, desarmar la constitución de la dictadura, que de eso se trata, es una cuestión clave, y también va a impactar a la región, en términos de ejemplos de cómo profundizar la democracia. La democracia política, pero también la democracia social y la democracia económica, porque muchos de los componentes de la nueva Constitución tocan aspectos de democracia económica que es muy poco común en las constituciones de nuestros países. Entonces, hay ahí también, así como un modelo en sentido negativo, fue el caso chileno, sobre todo el modelo de la dictadura, político y económico, una nueva Constitución debería ser una fuente de inspiración para la región. Pero yo ahí lo que te digo, Jano, es que además va a influir mucho, de alguna manera, en esta situación de la región, cómo le va a estos dos gobiernos, porque ahí diría por dos cosas. La primera, por esto de la nueva izquierda. Si le va mal a estos gobiernos, va a quedar una sensación de fracaso de la renovación de la izquierda en la región. Y quedará un poco más la idea de que a la izquierda que le va bien es una izquierda más vieja o con líderes más históricos, ¿no? En algunos casos, experiencias como la de Brasil, de alguna manera la permanencia en Venezuela, los problemas que hay en Nicaragua, en Cuba. Es decir, es como que, además, si te fijas, estas izquierdas nuevas son las más críticas con alguna de esas experiencias. Entonces, el fracaso de esas izquierdas define en parte o influye en la renovación de la izquierda regional, pero sobre todo influye en la capacidad de articular a los gobiernos en una nueva etapa. Influye en la integración regional, en la cooperación, en probar nuevos ejercicios de integración regional. Influye en discusiones como las que vamos a tener dentro de poco en Brasilia, el 30, en eso que Lula llama un retiro, en donde van con posiciones muy diversas, los gobiernos, incluso los que tienen afinidad ideológica. Entonces, hay un asunto detrás que nos tiene que importar mucho, porque tanto Chile como Colombia deberían ser fuentes de una nueva etapa de cooperación, de integración, de unidad en Sudamérica para intentar influir más en el mundo, que al final es la clave. Y si tenemos dos líderes, porque Boric también lo es, con capacidad de ser interlocutores internacionales, la región los tiene que usar. No me quiero extender demasiado porque nos queda poco tiempo, pero es curioso también el proceso, ¿no? Gana Boric, hay un levantamiento, gana Boric. Aparentemente hay un espíritu de cambiar la Constitución con una integración absolutamente distinta, con diversidad, con género, con razas, y sin embargo esto fracasa. Y ahora en este nuevo proceso gana la ultraderecha y la derecha tradicional juntas. Es un poco confuso para el que lo ve de afuera, ¿no? Sí, es que el caso constituyente es un caso muy particular, que empezó administrado de una manera muy democrática, pero muy dispersa en términos de agenda, y yo creo que lo que está pasando ahora es que se reordenó de alguna manera, vamos a ver qué dice Juan Pablo, ¿no? Pero que entraron muy fuerte de vuelta a los partidos como tal, que están muy cuestionados en Chile. Entonces, hay un gran abstencionismo, ¿no? O sea, se perdió un poco esa energía que vino justamente del estallido social, que impulsó la reforma constitucional, que tuvo un 80% de adhesión, la reforma. Entonces, parece que el tema es el cómo y el qué, y los detalles y la agenda. Entonces, yo creo que se alejó mucho esa reforma de las aspiraciones transformadoras que tuvo la gente en el estallido social, sobre todo de las transformaciones materiales, la necesidad de cambios en asuntos que tienen que ver con ese modelo chileno. Entonces, no sé, lo que está claro que ahí hay un punto de inflexión, y lo que necesitamos es que Chile demuestre, y Colombia también, por eso hay que cuestionar mucho cualquier intento golpista, que estos procesos se resuelven con más democracia, para
profundizar la democracia se precisa más demócratas y más democracia, y creo que en los dos países ese proceso se está dando. Si nos ubicamos, como hacemos habitualmente, desde una perspectiva uruguaya del relacionamiento, ¿cómo se encuentran las relaciones bilaterales del gobierno uruguayo con Colombia y Chile en este momento? Y no muy bien, ¿no? No muy bien por dos razones. La primera es que el gobierno uruguayo tiene una estrategia individual, digamos, de cortarse solo, ¿no? De tener relaciones con el mundo. Ese es el problema que ha tenido con el Mercosur. Y no es diferente con Chile y Colombia, que están haciendo esfuerzos, como decía hace un minuto, de volver a una lógica de integración regional. Podrá no ser UNASUR. Yo soy de los que opina que no hay que volver a traer ese nombre arriba de la mesa, porque habría que hacerse cargo de las cosas que no salieron bien allí. Esto va a tener mucho de centralidad en la discusión ahora en Brasilia a fin de mes. Pero no tengo duda de que el gobierno chileno y el gobierno colombiano no entienden demasiado y no comparten la visión del gobierno uruguayo de que en esto cada uno tiene que arreglarse solo. Ese modelo ya lo practicó Chile y le fue muy mal, a pesar de que algunos teorizan con que le fue bien. No es verdad. Es una parte clave del fracaso chileno y del estallido social, la forma de inserción internacional. Lo otro que le pasa a la calle, al gobierno, no a Uruguay, sino al gobierno y a su presidente, es que se ha movido de manera muy personal, con relaciones, sobre todo con estos dos países, con relaciones personales y con bastante ideología, a pesar que siempre dijo que no lo iba a hacer. Con Boric, bueno, fue a la Asunción, pero el día anterior tuvo una cena con Piñeda y demostró que tenía una enorme afinidad, dijo que lo iba a extrañar. Está difícil, ¿no? Después llevarse bien con el que viene. Pero con Petro fue peor, ¿no? O sea, 2 semanas antes de la asunción de Petro, visita Colombia y se reúne con Duque. Y después no va a la asunción de Petro. Esto no pasó casi nunca en la historia de las relaciones internacionales de Uruguay. Entonces es difícil que con actitudes así se pueda tener buen vínculo. Ojalá, hemos dicho varias veces en este programa, estemos en un proceso de revisión de la política exterior uruguaya y el último año y medio nos demuestre que en vez de aislarnos nos vamos juntando a una región que necesita estar unida para aprovechar este momento tan especial del mundo. Brevemente, porque me quedé pensando en ese retiro del que hablabas que propuso el presidente Lula con distintos mandatarios que, como bien decías, incluso aún coincidiendo con algunas visiones, tienen diferencias. Caso gobierno de Venezuela y el gobierno de Chile, por citar una nomás. ¿Qué expectativas genera esto? Es decir, sobre todo a nivel de la conformación de los bloques regionales o de seguir avanzando en eso que en algunos casos ha logrado superar Europa, que es dejar la afinidad política para poner encima de la mesa los intereses comunes, que es lo que hemos estado predicando aquí o pidiendo, de que para que puedan funcionar efectivamente esos grupos o esos bloques tienen que dejar de lado la circunstancia coyuntural política, ¿no? Bueno, ya estás dando una opinión que comparto. No me hagas decir algo tan importante en un minuto. Vamos a hacer un programa especial sobre esto porque seguramente de cara, será antes o inmediatamente después, pero se define el futuro de América del Sur en esa reunión, ¿eh? Aun cuando se llama retiro y no cumbre o de una manera más, digamos, institucional. No piensa en un retiro espiritual. Suena a reflexión. Yo creo que nadie tiene muy clara una propuesta y necesitan un primer round para intentar llegar a consensos. Y yo creo que gran parte de los consensos tienen que ser capaces de contener a la totalidad. Por lo tanto, aun cuando hay muy pocos gobiernos conservadores hoy en la región, tienen que ser parte de ese acuerdo. Pero yo te propongo hacer un programa especial porque incluso en el último hubo algunas opiniones sobre el futuro de UNASUR y se habló mucho como si fuera esa la referencia. Yo creo que no va a ocurrir, pero va a pasar mucho y te diría que esa es una reunión clave para el futuro de América del Sur, sobre todo pensando en una oportunidad que hoy el mundo, en este desastre, en esta especie de desorden mundial que hoy hay una oportunidad para que una región como la nuestra pese y esa reunión va a ser clave para eso. Atenti la producción, ya lo dejó mandado Padrón. O a fin de mayo o a comienzos de junio, seguramente. Ineludible. Ineludible. Estaríamos haciendo una evaluación. Ya está firmado, me dicen. Así que va a salir seguramente. Álvaro Padrón, nos reencontramos el próximo domingo. Gracias. Nos vamos a la pausa nosotros y enseguida nos metemos en el tema Chile, precisamente a propósito de el último proceso electoral vinculado a la elección de los constituyentes, que deberán decidir qué tipo de constitución quieren para terminar todavía con aquella que dejó Augusto Pinochet.
Ingresamos en el último tramo de nuestro programa por el día de hoy y como lo prometíamos vamos a hablar de Chile. El pasado, domingo 7, chilenos y chilenas fueron a las urnas para elegir a 50 miembros del Consejo Constitucional que tiene la tarea de redactar esa nueva constitución tan mentada. Es la tercera vez que los trasandinos se pronuncian sobre este tema y todavía resta una cuarta oportunidad que será en diciembre de este año cuando el texto final sea sometido a plebiscito. 10 meses después de que 62% de la población rechazara en septiembre de 2022 la constitución propuesta por la Convención Constituyente, la ultraderecha se impuso el domingo 7 de mayo en las elecciones para integrar el Consejo Constitucional que redactará la nueva Carta Magna. José Antonio Katz, el líder chileno que reivindica al brasileño Jair Bolsonaro y al estadounidense Donald Trump como referentes, se convirtió en el vencedor de la jornada con su partido republicano al conseguir 23 de los 51 escaños y el poder de veto por sí solo. Los republicanos son partidarios de mantener el modelo neoliberal instaurado por Augusto Pinochet a partir del golpe de Estado de 1973 y consagrado en la Constitución mediante una reforma aprobada antes de finalizar el régimen en 1990. La Constitución que se prepara está trabajándose por un grupo de juristas. Esta Constitución como una Constitución democrática con un gran sentido de autoridad. Los republicanos ganaron en 12 de las 16 regiones del país, incluidos feudos progresistas como Valparaíso, y fueron los abanderados del rechazo en septiembre de 2022 a la Constitución que garantizaba, entre otros cambios estructurales y conceptuales, el derecho al aborto, la nacionalización de los cursos de agua, una justicia indígena y le quitaba poder al Senado. Por su parte, la lista oficialista integrada por el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y el Partido Socialista, promotores del apruebo en septiembre, obtuvo el segundo lugar con 16 escaños, 4 menos que los necesarios para poder interponer vetos y presionar por la búsqueda de consensos. La derecha tradicional del expresidente Sebastián Piñera, nucleada en Chile Vamos, logró 11 consejeros, mientras que el mapuche Aligüen Antileo se quedó con el cupo reservado a los pueblos indígenas. Si el Partido Republicano y Chile Vamos sellan una alianza, no tendrán impedimento para redactar sin contrapesos el nuevo texto, que se plebiscitará el 17 de diciembre y que tiene que cumplir con 12 principios básicos acordados previamente por la mayoría de los partidos, menos el republicano de Katz, para evitar una propuesta extrema. Con este panorama y para profundizar sobre lo que dejó la elección del domingo pasado en Chile, dialogamos en Sin Fronteras con el uruguayo radicado en ese país y doctor en ciencia política Juan Pablo Luna. El resultado electoral, en mi impresión, lo que refleja es la continuidad del descontento social respecto a el sistema político y sus actores principales, ¿no? Y en este caso, ese descontento en el pasado favoreció, por ejemplo, el crecimiento del Frente Amplio y de quienes representan al actual gobierno hoy, pero básicamente lo que refleja es un voto destituyente de las élites políticas tradicionales y de aquellos que han llegado al poder en los últimos años, ¿no? En ese sentido es posible que una parte significativa del voto anulado, sobre todo el voto en blanco, que fue bastante masivo, o sea, significativamente mayor que en elecciones previas, también refleje el descontento y la desconexión de la ciudadanía respecto a un proceso constituyente que queda como muy lejano y empieza a ser visto como muy lejano respecto a los intereses principales de los ciudadanos hoy, ¿no? Parte de lo que pasa en los últimos años tiene que ver con que se consolida fuertemente una agenda de orden, ¿no? Muy asociada a los temas de seguridad, a los temas de migración. La gente empieza a estar preocupada más por la crisis económica, que también está asociada a la pandemia y en el post-estallido, y la crisis de seguridad. Y en ese contexto, el proceso constituyente, que era visto, digamos, con mucha esperanza en cierto momento, digamos, en los primeros momentos de lo que ha sido este largo
derrotero, hoy empieza a ser visto como muy lejano, como muy controlado y muy asociado a las lógicas de una política tradicional que viene estando muy desconectada y con problemas serios de legitimidad en la sociedad. Y de alguna forma, tanto, digamos, el voto en contra de los partidos tradicionales y del gobierno, así como el voto en blanco y el anulado, pueden ser vistos como parte de eso. Y Luna se refirió también a las expectativas que hay a las propuestas que llevará el Consejo Experto al Consejo Constitucional y las posibles alianzas que podrían confirmar los partidos de derecha y la ultraderecha para la aprobación de la nueva propuesta constitucional. Es muy difícil pensar que la propuesta constituyente de la convención electa sea muy distinta a la Constitución hoy vigente, ¿no? Parte de la paradoja del proceso, que muestra también el grado de crisis y de deterioro del proceso, tiene que ver con que buena parte de los candidatos electos, quienes representan al Partido Republicano y quienes tienen una mayoría importante en la convención, hicieron campaña diciendo que ellos estaban en contra del proceso constituyente y que creían que la mejor opción era mantener la constitución actual, ¿no? Entonces, todavía está por verse, digamos, en qué medida el Partido Republicano, con qué tipo de actitud ingresa a la nueva convención. Y si lo hace unificado o si, digamos, esta gran mayoría que tiene empieza a mostrar niveles de heterogeneidad que hasta ahora no se han visto, ¿no? Entonces hay que ver con cuánta disciplina trabaja el Partido Republicano y luego ver si en términos estratégicos el partido decide utilizar el proceso convencional como una forma de moderar su imagen ante la ciudadanía, ¿no? Y de esa manera, digamos, propone un texto que está un poquito más movido hacia la demanda de cambio respecto a la convención, a la Constitución actual, o si en realidad propone un texto con mínimas correcciones, ¿no? Y también esto va a depender, digamos, de la actitud de la centro-derecha, que hoy tiene un dilema estratégico muy, muy importante, que es el dilema estratégico que ha enfrentado la centro-derecha o la derecha democrática, para ponerlo en esos términos, frente a la irrupción de la ultraderecha en otros países. Estoy pensando en el caso europeo, en Estados Unidos, ¿no? Que es básicamente si deciden confrontar el crecimiento de este desafiante a su derecha, o si levantando un cerco sanitario, ¿no? O manteniendo un cerco sanitario, o si lo que prefieren es pactar con esa fuerza que irrumpió muy significativamente en la elección del pasado domingo. Si la decisión es la segunda, yo creo que quedan muy pocas opciones para que se apruebe un texto que sea significativamente distinto al de la Constitución actual. Y creo que en cualquier caso, dado el panorama electoral que se configuró el domingo, es también bastante probable que en la elección de diciembre, en el plebiscito de diciembre, una parte significativa de la ciudadanía se decante por la opción de rechazar nuevamente el texto propuesto por la Convención 2.0. Bien, y para finalizar, tratando el tema en ediciones anteriores de nuestro programa, algunos analistas afirmaban que durante el proceso constituyente algunos aspectos relacionados con la participación ciudadana, las políticas ambientales o la equidad de género ya estaban instalados en la sociedad chilena. Sería difícil dejarlos afuera de una propuesta constitucional. Sin embargo, con la conformación del Consejo resultada del último proceso eleccionario, Luna evaluó que sería difícil que se incluyan en la nueva Carta Magna, aunque continuará como agenda central en algunos sectores de la sociedad.
la dinámica de la convención de esta nueva Consejo Constitucional va a ver hay que ver cómo decanta en los próximos días. También hay que ver qué relación hay entre el comité de expertos, que tiene una representación más parecida al Parlamento, y este Consejo Constitucional, que tiene una composición mucho más corrida hacia la derecha. Pero mi impresión es que esos temas hoy va a ser difícil de que terminen siendo parte importante y significativa de la nueva propuesta constitucional, ¿no? Eso no significa que estos temas dejen de estar presentes. Están muy presentes en la sociedad, están presentes en una nueva generación de ciudadanos chilenos que también ha mostrado niveles de solidez en términos de la base electoral bastante significativos. Estoy pensando, digamos, en la adhesión del Frente Amplio, que si bien sale castigado y pierde votos respecto a su votación pasada, de la votación del apruebo, mantiene una base electoral cuya composición también está sesgada hacia los segmentos más jóvenes del electorado, que hace que estos temas sigan teniendo un apoyo social importante y que probablemente de no ser incorporados a la nueva Constitución, de no ser incorporados, digamos, a la política pública en los próximos años, eventualmente van a generar también nuevas instancias de conflictividad y de movilización a nivel social. Bien, y en cualquier caso habrá que aguardar cómo evolucionan estos hechos, tanto en Colombia como en Chile, con esta decisión que deberán tomar los trasandinos a partir del mes de diciembre. Nosotros nos vamos, el próximo domingo los esperamos como siempre aquí en la pantalla de TV Ciudad para seguir recorriendo el mundo a través de Sin Fronteras. Chao, buena semana.